pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dice, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré de en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa qué te he de hacer. Leamos todos el 6. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Oreb. Amén. ¿Pueden estar cómodos, mis hermanos? Tenemos un total de asistencia de 26 hermanos, 8 hombres, 14 mujeres, 4 niños. Y bueno, damos también la bienvenida a Juan José, a Elizabeth, a sus hermanos. Que el Señor Jesús me les bendiga. Nos alegra tenerles en esta congregación. Gracias al Señor por su visita. Y a todos los hermanos por estar en esta mañana en este lugar. Mis hermanos, quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Y esa porción habla o tiene como título, le hemos puesto como título, desprendiéndonos de las joyas. Desprendiéndonos de las joyas. Y es que Dios puede conceder lo que anhelamos y deseamos en el corazón, pero no estar en medio de la bendición que anhelamos. Por eso llama al pueblo dura cerviz. Es decir, hay un significado especial en esta palabra, en estas frases, y es dura cerviz. Desde el significado literal se refiere en una metáfora agrícola usada en la Biblia. Cerviz representa la nuca o la parte trasera del cuello, y dura, pues el significado de rígido, que no se mueve. Y aquí contemplamos como ejemplo, para indicar dura cerviz, la imagen de un buey o un animal que se resiste al yugo y se niega a que lo guíen tirando de él. Entendemos yugo como aquel elemento que se pone en el cuello de los animales para poder arar la tierra, para poder jalar de ellos y que ellos puedan arrastrar esa maquinaria para arar la tierra, ¿verdad? Por eso pues la palabra de Dios muchas veces utiliza este símbolo para enseñarnos múltiples cosas. Enseñarnos acerca del yugo desigual, enseñarnos que efectivamente no funcionan las cosas de igual manera cuando el compañero que llevamos, que sostiene el yugo, porque el yugo se lleva, en el término del ganado, se lleva entre dos. Si no está a la par, si no está en las mismas condiciones, si está muy joven o si está muy anciano la bestia, pues entonces uno va a arrastrar al otro, ¿no? Y no van a arar de la misma manera. Por eso nos habla del yugo desigual. Sin embargo, en este significado, en este contexto, nos habla de esa dura cerviz, es decir, de aquellos animales que se resisten a cargar, que se resisten a ser jalados, a ser tirados con el objetivo de guiarlos, de orientarlos. Y desde el significado espiritual hablamos de un sinónimo de terquedad, de rebelión y de orgullo. Es decir, un pueblo de dura cerviz es aquel que se niega a doblegar su voluntad. Es aquel que se niega a arrepentirse de presentarse ante Dios. Es aquel que, mejor dicho, se resiste a la guía, se resiste a la orientación. Es aquel que cuando algo no le va bien, pues levanta su mano y expresa todo y por decirlo así, vomita todo. Es aquel aquel lugar o aquel pueblo que no queriendo ser orientado, que no queriendo bajar la cabeza, no tiende a ceder y se mantienen rígidos. ¿Sabe cuál es el camino? Aquel pueblo, aquella persona sabe cuál es el camino correcto, sabe qué es lo verdadero, sabe qué es lo que debe hacer, pero deliberadamente echa la cabeza hacia atrás para no mirar adelante. Es decir, para no mirar hacia lo que está adelante, para no entrar en la tierra prometida, para no someterse a la autoridad de Dios, para no someterse a la dirección. Y esto nos habla el Señor acerca de la dura cerviz, de algún pueblo que viendo y conociendo no entiende, de alguien que con orgullo habla,
de alguien con el objetivo de tener la razón, abre su boca y lastima y hiere. Alguien que con el objetivo de pronto de hacer quedar mal a alguien, expresa sus palabras. Y dice que la palabra de Dios, que el Señor se refirió así del pueblo, porque acababan de ser testigos de lo que Dios había hecho, testigos de 10 plagas. Testigo de cómo Dios los sacó de Egipto, de la apertura del Mar Rojo, del maná del cielo, y aún así olvidaron lo que Dios había hecho en 40 días y adoraron a un becerro. Es decir, tiempo viendo el mover de Dios, tiempo viendo cómo Dios hace la obra, cómo Dios hace milagros, cómo Dios les provee el alimento, cómo Dios del desierto hace que fluya agua, pero solo en 40 días desistieron y volvieron a sus rudimentos. Volvieron a la adoración pagana, a adorar becerros, y Dios le dice: sois un pueblo de dura cerviz, para exponer su corazón incircunciso. Y al llamarlos así, dejan claro que su presencia ya no iría con ellos. Deja claro que su presencia ya no estaría en medio de ellos, porque la santidad de Dios chocaría frontalmente contra la rebeldía obstinada del pueblo, ¿cierto? Porque el Señor dice: bueno, como han tomado sus decisiones, como han tomado sus propios caminos, como se han resistido, y eso describe que ellos sabían la verdad, pero se negaban activamente a inclinarse ante ella. Sabían qué es lo que debían hacer, pero se resistían a lo que Dios quería transformar. Y viendo no creían, y oyendo no creían, y viendo milagros, prodigios, señales, se resistieron a obedecer, a ser moldeados, se resistían a todos. Y eso puede que esté aconteciendo alguna mañana, en algún corazón esta mañana. Amén. En alguna vida esta mañana. Amén. Puede que de pronto alguno de nosotros nos estemos resistiendo, sabiendo que Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Amén. Sabiendo que Dios quiere moldear algún área de nuestra vida, nos estemos como que resistiendo a lo que Dios quiere hacer, y empieza a surgir algo que podríamos conocer como rebelión en nuestra vida, negarnos a inclinarnos a hacer su voluntad. Es que como no me ven, pues no hay problema si persisto en el pecado. Como nadie se da cuenta, pues no hay problema si me subo al altar en pecado. Como no hay tal vez quien me señale, pero entonces, aunque las cosas estén funcionando, estamos caminando sin Dios. De pronto estemos haciendo las cosas sin entender que Dios está en medio de lo que hacemos, sin saber que contamos con la bendición de Dios. Y eso fue lo que sucedió en el capítulo 33 del Éxodo, donde el pueblo había adorado a otros dioses. Moisés había subido al monte alto a encontrarse con el Señor, pero tras pasado 40 días el pueblo se había olvidado de lo que Dios había hecho. Y se había vuelto a adorar, se había vuelto a idolatrar algunas imágenes. ¿Cuántas veces hemos dado el tiempo que le pertenece a Dios a cosas que hemos levantado con nuestras propias manos? ¿Cierto? Que con el esfuerzo hemos conseguido, y aquello que representaba la bendición que habíamos recibido de Dios, después se tornó el centro de nuestra adoración, el centro de nuestro tiempo, y dedicamos más tiempo a aquello que conseguimos con esfuerzo que aquello que representa el dador, aquel que representa la vida, aquel que representa el que da las fuerzas, el que da la salud. Y hemos buscado primeramente la añadidura antes que el que da las añadiduras. Porque nos hemos centrado de pronto en darle mayor tiempo e importancia a las cosas que acontecen alrededor. Porque le hemos dado más envergadura a la enfermedad.
que a nuestro Dios que sana la enfermedad. Y elevamos un altar a la enfermedad y decidimos darle el tiempo que se merece la enfermedad, cuando tenemos a un Dios que es poderoso para levantarnos del lecho de la muerte. Cuando decidimos darle el tiempo a la bendición que el Señor nos ha dado, en vez de adorar a aquel que nos ha bendecido, aquel que sus bendiciones exceden y son en abundancia para con su iglesia. Es que como iglesia, como pueblo, hay veces se nos olvida lo que Dios ha hecho. Por eso estas palabras quedan en memoria, para que recordemos, para que no caigamos en lo mismo, en ese pueblo que era dura cerviz, que se olvidaba de lo que Dios había hecho, que se olvidaba de las misericordias, de los favores, de la gracia inmerecida, que era un pueblo que era orgulloso, que era malagradecido ante lo que Dios había dado. Pero yo creo que en esta mañana hay una iglesia que es agradecida, porque Dios ha guardado su pueblo, ha guardado nuestras familias, ha guardado nuestras cosas. Y aún si de pronto Él decidiera no guardarlas, en Él esperaremos y en Él confiamos. Porque es que en Él estamos seguros, mis hermanos. No hay otra fuente de vida, no hay otra fuente de salvación. Solo en Jesucristo está la vida, está la salvación, está la verdadera heredad. Yo me imaginaba, pues meditando un poco en lo que pasó con el vecino. Pensaba, ¿no? Unas veces perdiendo todo uno querrá salvar las cosas. Me contaba el hermano José esta mañana que uno de los vecinos, queriendo cuidar el ganado, no quería salir. Se negaba a salir de allí porque tenía mucho ganado que perder. Y la guardia entró a su casa a buscarlo y no lo encontró. No se sabe qué se hizo, no se sabe si... Y hay veces nos aferramos de tal forma a lo que hacemos o conseguimos, que a ese trabajo, que a esa situación o a esa vida, o incluso a enfermedades, ¿saben? Porque por algo el Señor le dijo a aquel hombre que llevaba 38 años enfermo: ¿quieres ser sano? Y uno dice, uy, es que puede ser una pregunta como absurda, de alguna forma. Uno dice, pero es que, mi hermano, cuando uno lleva mucho tiempo enfermo, tal vez ya no quiere ser sano, ¿sabes? Cuando uno lleva mucho tiempo quejándose de algo, el ser humano se adecua a la queja. El ser humano se acostumbra al dolor. El ser humano se acostumbra a estar sin Dios. El ser humano se acostumbra a vivir en el pecado. El ser humano se hace indolente ante el sufrimiento, mi hermano. Por eso yo creo que en esta mañana sí son relevantes las palabras que decía el Señor. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres salir de esa situación? Porque es que hay veces nos queremos anclar a la situación, nos aferramos a eso sin saber que el Señor nos extiende su mano y presto está para escucharnos, y presto está para sacarnos y para hacernos libres de las ataduras. Porque Dios es poderoso para hacer eso y mucho más. Porque Dios es fiel para hacer, para deshacer, para bendecir, para dar nuevas cosas. Entonces, vemos un pueblo que se rehusaba a ser dirigido por Dios. Pero Dios, en cumplimiento a su palabra, en su juramento, les daría igualmente la tierra prometida. Éxodo 33, del 1 al 3 dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Dios estaba enojado con el pueblo. Él dice: a la tierra de cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y Dios puede que te haya prometido muchas cosas, o que tú hayas vivido muchas promesas, o que estés viviendo muchas promesas de parte de Dios.
Y dice, yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. Dice, porque eres pueblo de dura cerviz, y no sea que te consuma en el camino. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado y hemos decidido hacer nuestra voluntad? ¿Cuántas veces hemos decidido hacer lo que más me convenga? Y entonces pedimos oración para que el Señor haga algo, pero es que yo ya he decidido qué es lo que quiero que acontezca. Porque es que yo ya sé lo que quiero ya, y no me importa si Dios no quiere eso para mí. No me importa, hay veces, si Dios no está conmigo en el proceso, porque somos dura cerviz, porque tenemos una situación complicada, y puede que nos esté yendo bien, y puede que las cosas estén saliendo bien. Éxodo 33, 4 al 6. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Dice, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa qué ha de hacer con vosotros. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Oreb. Otra versión dice, ninguno se atavió con sus joyas, y ellos se despojaron de sus joyas desde el monte de Oreb. ¿Las joyas eran la causa? No. Las joyas no eran la causa, pero era el reflejo de una dura cerviz. Era el reflejo de un mal proceder. Las joyas no eran la causa, pero sí era el reflejo de que algo estaba roto en el interior. Las joyas no eran la causa, pero es el reflejo de que te enojes tan rápido cuando te hablan. Es el reflejo de alguien que se aira cuando se le repiten las cosas. Es el reflejo de un carácter que no ha sido transformado por la palabra de Dios, que no se ha visto cara a cara con el Señor, que no ha sido confrontado por la palabra. Las joyas no son la causa, pero son el reflejo de no tener a Cristo aún en la boca y en el corazón. Gloria al Señor, aleluya. A veces el contestar mal, a veces el uso indebido de las cosas, el comportamiento no cristiano fuera de la iglesia no son la causa, pero son el reflejo de un problema más grande en el corazón del hombre, y es dejar que Cristo tome el control de pensamientos, de corazón, de mis manos, de mi boca. Es la lectura de nuestro corazón de Dios. Es la falta de un carácter que es transformado por Dios. Aleluya. Oh, mi hermano, lo que se ve es el reflejo de lo que hay en el interior. Lo que se observa es el reflejo de un problema más grande. Las joyas no eran el problema, representaban lo que el pueblo vivía. Y había una rebelión en el corazón. Y entonces si Moisés me habla duro, pues yo le respondo más duro. Si Moisés me dice que es para allá, pues yo me voy para allá. Porque no estoy dispuesto a obedecer. Porque no estoy dispuesto a agachar la cabeza. Porque no estoy dispuesto a entender que Dios hablaba a través de Moisés. Aleluya, santo. Que Dios habla a través de los líderes. Que Dios habla a través de los pastores. Que Dios también habla a través del anciano en la congregación. Sí, mi hermano, es que hay veces lo que cargamos, lo que nos hace peso, no es el problema. Es el reflejo de una vida encarcelada en el pecado.
Eso es el reflejo de una vida atada al pecado. Es el reflejo de una falta de rendición a Dios. Es el reflejo de una vida de postrarse en Dios, de una vida de humillación, de una vida de exaltación, de una falta de adoración. Porque la adoración provoca una rendición del alma, del espíritu. Cuando tú elevas una alabanza al Señor, tú te humillas ante Dios y te vuelcas a Dios y dejas que su presencia te llene. Pero cuando nos quedamos quietos, cuando no hay alabanza en el pueblo, cuando hay quietud en el pueblo, mi hermano, quiere decir que hay un peso de pecado que no podemos soportar. Hay una falta de rendición, hay una escasez de presencia. Pero en esta hora el llamado es a desprenderse de las joyas. Es a desprenderse de lo que nos hace daño. Es entender que Dios quería hacer algo cuando ellos se desprendieran. Porque renunciar a tu vocabulario, renunciar a tu forma grotesca de hablar, renunciar a tu forma de hablar a tu hermano, y ese que se ve en lo de afuera, mi hermano, representa la disposición para cambiar. Renunciar a lo que tenemos en el exterior representa la actitud ante el Señor. Porque no es que yo sigo a Dios, pero no quiero cambiar. Y seguimos tratando al hermano con dureza. Y seguimos hablando del otro con dureza. Y es que yo soy así y así se hacen las cosas. Y es que yo soy de esta manera y así se hacen las cosas. Es que yo pienso así, a mí no me van a cambiar. Y me parece una falta de respeto. Pero mi hermano, yo creo que en esta hora estamos siendo llamados a desprendernos de aquello que nos pesa, de aquello que no nos deja alabar, de aquello que no nos deja adorar, de aquello que no nos deja humillarnos, de aquello que nos cuesta desprendernos. Porque las joyas nos suben el ego. ¿Cierto? Las joyas son bonitas. Y entonces, como estamos haciendo un buen trabajo, uy, hermano, qué bonito el trabajo que estás haciendo. Y nos colgamos una joya. Qué bonito la labor que estás haciendo. Y nos colgamos otra joya. Y entonces nos llenamos de orgullo. Y creemos que entonces sin nosotros no funcionan las cosas. Consideramos que si el pastor no está, entonces no se hace el trabajo. Consideramos que si la líder de Mujeres del Bien no está, no se hace el trabajo, mi hermano. Pero qué bonito es en esta hora entender que todo funciona es por su misericordia, por su presencia. Que aquí el único imprescindible, el que no debe faltar en el camino es el Señor. Podía faltar Moisés, podía faltar Josué, podía faltar los líderes, pero el que no debía faltar era el Señor de la gloria. Aleluya. Aquí puede faltar el pastor, aquí puede faltar la líder de intercesión, aquí puede faltar los diáconos, pero que no falte la presencia de Dios. Usamaya rabataya cita la maya. Aquí puede faltar la alabanza, aquí puede faltar el piano, pero debe haber adoración en la boca, debe haber alabanza en las palmas, debe haber renuncia en los corazones, debe haber presencia de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabanza al Señor. Oh, aleluya. Oh, mi hermano, las joyas dan una sensación de falsa modestia. El peso es falso, lo que hay es falso. Pero yo creo que en esta hora necesitamos algo verdadero. Necesitamos algo que tenga valor. Necesitamos algo que sí se pueda cargar. Y esa es la presencia de Dios. Y ese es el mover de Dios. Y ese es el trato con Dios. Años cargando la culpa.
años cargando el pecado, años cargando con lo que no se ve, años cargando con diciendo ser cristiano pero no serlo en realidad. Eso hacen las joyas, elevan la falsa estimación, la sensación de estar bien pero estar siendo consumido por la culpa. Amén. De que mi problema entonces, como no es de otros, pues entonces no es necesario que cambie. De que mi carácter está bien, de que nadie debe meterse en mis asuntos, de que nadie debe decirme qué hacer, de que nadie debe decirme cómo ser creyente, de que nadie debe decirme cómo venir al culto. No, mi hermano, en esta hora yo creo que lo que debemos hacer es despojarnos, como dice la palabra de Dios, de ese peso de pecado que nos asedia. Aleluya. Mi hermano, es entender que si Él no va conmigo, no tiene sentido el camino. Que si Dios no está en la bendición, no tiene sentido la bendición. Que si Dios no va en la recompensa, no tiene sentido la recompensa. Que si Dios no está en lo que hago, no tiene sentido lo que hago. Que si así me pueda ir bien, que si así la economía esté bien, si Dios no está en tu familia y en tu corazón, eso se puede echar a perder, mi hermano. Pero en esta hora, estas palabras os digo, mi hermano, para que retumben en tu corazón y puedas entender y puedas comprender y puedas abrir el corazón y puedas entender lo que el Señor habla y puedas entender lo que la palabra de Dios dice. Dice que el pueblo entendió, un pueblo de dura cerviz entendió e hicieron duelo. Cuando Dios habla, habla con contundencia. Se deja sin rodeos. Cuando el fuego te consume, el pecado te asedia. Cuando ya no hay salida, cuando ya no hay respaldo, cuando ya no hay forma de donde huir, mi hermano, quiero decirle que es momento de mirar arriba, que es momento de mirar al Señor. Y aquel que no vea esto, que no retumbe en su corazón estas palabras, decir que sufres de una muerte espiritual. Sufres de una pudredumbre espiritual. Porque como Israel, siendo un pueblo tan dura cerviz, y aún al oír esto entendió y dijeron: uy, qué dolor, hagamos duelo, porque no queremos que Dios se vaya de nuestra vida, no queremos que Dios nos deje de hablar. Dios está llamando la atención de alguno. Dios está llamando el corazón de alguno. El pueblo había escuchado. El pueblo había entendido que no valía la pena vivir sin el Señor. Yo no sé si tú en esta mañana entiendes que sea lo que sea que estés pasando, no vale la pena vivirlo sin el Señor. Que puede ser el dolor muy grande, mi hermano, pero si Cristo está en medio de ese dolor, mi hermano, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Tengo la victoria ganada. Pero si entonces no está contigo el Señor, si tus decisiones te han sacado del pueblo, si tus decisiones te han apartado de su voluntad, yo creo que en esta hora es momento de volverse corriendo al Señor, de decirle al Señor: ten misericordia de mí, aleluya. Mire que Moisés vio esto. Y entendió lo que estaba pasando, entendió la situación tan grave, entendió que algo estaba sucediendo y que debía hacer algo. Y dice Éxodo 33:7, Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Es decir, que cualquiera que había entendido estas palabras tenía que esforzarse y salir.
tenía que por cuenta propia ir a buscar la presencia de Dios. Y sucedía que cuando salía Moisés del tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entrara en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y hablaba, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba, mi hermano. Eso quiere decir que nosotros, cuando sentimos que vivimos una vida lejana de Dios, que cuando nuestras decisiones nos alejan de la presencia de Dios, que cuando hay rebeldía en el corazón, que cuando yo le contesto al hermano, que cuando yo le contesto groseramente al pastor, que cuando yo le contesto groseramente al anciano, mi hermano, yo creo que es momento de examinarnos y de entender que necesitamos ir a la presencia de Dios, pasar tiempo con Dios, entender que necesitamos estar a solas con Dios. Moisés lo entendió y tuvo que verse cara a cara con Dios, como hablara cualquiera con su compañero, dice Éxodo 33:11. Hablaba con Dios, y yo creo que hoy es necesario que cada uno hable con Dios. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué es lo que mueve mi vida hoy? ¿Qué es lo que, dónde está la bendición de Dios? Dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira a esta gente, pueblo tuyo. Es decir, es entender que lo que te mueve hoy en día, dónde está la verdadera bendición de Dios, dónde está lo que el Señor quiere de ti, dónde está lo que te conviene, dónde está lo que verdaderamente te mueve. ¿Está allá afuera en el mundo? ¿Está allá afuera en las decisiones que tomamos? ¿O está en el estar y en el permanecer en la presencia de Dios? ¿O está en el permanecer en sus atrios? ¿O está en el adorarle a Él? ¿O está en el conocerle a Él? Sí, muéstrame ahora tu camino, Señor, para que yo pueda conocerte. Abre mis ojos, que haya gracia en tus ojos, para que yo pueda ver, para que pueda comprender. Y como dice Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saque de aquí. ¿Y en qué conocerán en que hayamos hallado gracia en ti? En que seamos un pueblo apartado del mundo, un pueblo apartado de otros pueblos sobre la faz de la tierra, mi hermano. ¿En qué conoceremos que hemos hallado gracia ante Jehová? En que seamos un pueblo diferente. Por eso tú te vistes diferente. Por eso tú hablas diferente. Por eso tú tratas a tus hermanos de manera diferente. Hay amor en tus palabras. Por eso cuando de pronto se dice algo que no te gusta, tú dices: yo prefiero bajar la cabeza, ¿cierto? Yo prefiero humillarme ante el Señor, porque yo sé que el Señor conoce, porque de pronto en mi corazón hay algo que estoy cargando de más, porque hay algo que de pronto estoy dejando que arda de más en mi vida, en mi corazón. Pero en esta hora, mi hermano, eso es el resultado. Ese es el resultado de quitar la carga que estaban cargando. ¿Saben cuál es el resultado de alejarse del pecado? ¿Cuál es el resultado de alejarte de lo que te hace daño? Es buscar la presencia de Dios. Amén. El pueblo no adoraba a Dios. El pueblo no servía a Dios. El pueblo era duro. Se convocaba y no estaba. Se predicaba y no había arrepentimiento. Se enseñaba y no se entendía. Había presencia y no adoraba. Había un peso que no soportaban. Había algo que era falso. Habían unas joyas que representaban un corazón duro, un corazón rebelde ante la presencia de Dios.
Pero el pueblo tuvo que entender que Dios no estaba con ellos. El pueblo tuvo que entender que Dios no iba a estar si ellos permanecían así. Y entonces tuvieron que mudar sus cosas y empezar a quitar joyas, empezar a quitar coronas, empezar a quitar elementos, empezar a quitar y a rebuscar en el interior. Es que hace tiempo no siento la presencia de Dios como antes. Es que hace tiempo no hablo nuevas lenguas. Es que hace tiempo no siento a Dios moverse como antes. Yo creo que en esta hora es momento de mirar hacia adentro y decir que es lo que me pesa, que es lo que me está quitando el gozo de la salvación, que es lo que me está quitando la oportunidad de gozarme en mi Señor. Es desprenderte de esa carga, es dejar que el Señor obre en esta hora en tu vida, para que no seas consumido, para que no seas atrapado, mi hermano. Yo quiero invitar en esta hora a este altar a alguien que haya entendido que es necesario renunciar al pecado, que es necesario humillarse ante la presencia de Dios, que es necesario el quebranto. Pero si Dios no va conmigo, Señor, no me saque de este lugar. Alguien que quiera decirle al Señor en esta hora: Señor, puede que las cosas estén marchando bien, puede que esté haciendo un buen trabajo en la directiva, puede que esté haciendo un buen trabajo en las cosas, pero Señor, si tu presencia conmigo no va, si no hay unción en mis palabras, si no hay lágrimas en mi adoración, si no hay sed por ir a los cultos, si no hay necesidad de salir al pueblo a predicar, oh Dios, quítame el peso que me asedia. Oh Dios, llévanos a tu presencia. Y el pueblo venía a la presencia de Dios. Y el pueblo se levantaba y salía de sus carpas. Y el pueblo se levantaba de sus sillas e iba a la presencia de Dios y clamaba a Dios y buscaba a Dios y hacían duelo, porque es que no tener al Señor en el alma duele, no sentir a Dios en el corazón duele, no sentir un día la presencia de Dios duele, no sentir estar muerto espiritualmente duele, pero que duele más una vida sin el Señor, mi hermano. España sufre, el mundo sufre, el mundo arde, mi hermano. Hay terremotos, hay pestes, hay situaciones, hay muerte, se respira muerte por donde sea vaya. Pero en esta hora aún la tierra gime por la presencia de los hijos de Dios, de aquellos que sabemos humillarnos. ¿Qué le decimos? Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Señor, mira esto, mira este peso, Señor, que tengo en mi corazón. Señor, mira esta raíz de amargura, oh Dios, que tengo en el alma, Señor. Mira, oh Dios, esto que me priva de adorarte. Mira, Señor, es que antes yo adoraba, yo antes cantaba, yo antes saltaba si era necesario, pero ahora hay algo que me pesa. Señor, hazme libre de ello. Hazme libre, rompe las ataduras. Señor, Dios está llamando, mi hermano. Aún estamos a tiempo, pero el tiempo se está acabando. El tiempo es menos, mi hermano. Vendrán situaciones peores y hay que llevarnos a la presencia. Déjate llevar a la presencia de Dios. Obedece la palabra de Dios. Mira en tu corazón, mira qué es lo que te hace daño. Habla con Dios ahí, habla con Dios, habla con Dios.
Habla con Dios, adora a Dios, adora a Dios. Rinde tu corazón al Señor. Ríndete en esta hora en el nombre de Jesús. Necesitamos presencia de Dios. Necesitamos presencia de Dios. Necesitamos mover de Dios. Sí, sí. Necesitamos un toque del Señor, sí. Oh Dios, toma el control, toma las vidas, Señor. Toma las decisiones, Señor. Reviste de tu presencia, Señor. Reviste, amado Dios, reviste, Señor, aleluya. Tu presencia, Señor. Llena, inunda, Señor, sus vidas, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder, hay libertad y Espíritu de Dios en esta hora. Oh, aleluya. Habla con Dios cara a cara. Habla como Moisés con Dios cara a cara. Dile, Señor, si tú no vas conmigo, no voy a salir hoy. Si tú no vas conmigo, aleluya, aleluya. Oh, aleluya.
tiempo y fuera de tiempo, que nos confronta hay veces, que nos habla con amor y hay veces con firmeza. Qué bueno Dios que en su gracia y su misericordia, por su gracia estamos aquí, por su misericordia no hemos sido consumidos. Amén. Mis hermanos, vamos a hacer una oración muy especial en esta hora por nuestra hermana Melania. Ella estuvo cumpliendo el año el día de ayer, estuvo de quinceañera. Entonces vamos a como iglesia a hacer una oración muy especial por nuestra hermana. Si alguno más ha cumplido años y se ha comido pastel solito, díganos para orar por usted. Vamos a invitar a hermana Melania para que venga por aquí. Vamos a orar a favor de ella, que el Señor le conceda muchos años más de vida, le dé salud, bendiciones, multiplique las fuerzas en ese trabajo, la familia, que el Señor conceda los anhelos de su corazón, conforme a su voluntad y en su tiempo. Amén. Así que vamos a orar a favor de nuestra hermana y le cantamos esa canción de feliz cumpleaños. Soberano Jesús, amado Dios, gracias Señor por la vida de nuestra hermana Melania, Señor, porque le has dado un año más de vida, Señor, le has colmado de favores y misericordia, Señor, porque ha sido tu bendición con ella, Señor, porque ha sido tu presencia, Señor, porque tu gracia y tu misericordia, Dios, nunca se ha apartado de su vida, Señor. Sosténla día, Señor, y conforme a tu voluntad cumple sus deseos, sus anhelos, Señor, en este año que le da de vida, Señor. Gracias por su vida, por su servicio, por lo que ella es, Señor. En el nombre de Jesús te la